para que lo conozcáis, es Dani Hernández, pero también conocido como Calamarico. Si no habéis leído el artículo de cómo hackeo con 12 años en Nuclear Mansion mal, deberéis de hacerlo, entonces en el blog. Y todo el mundo le recordará siempre por haber compartido en un chat público de empresa un GIF de una jirafa que lo haya visto, vamos y solo, ¿vale? Bueno, pues antes de empezar, os quería contar una curiosidad como aperitivo. Vale, esto es el cerebro humano, ¿vale? El cerebro humano está dividido en dos hemisferios. Si ves que hablo, que tengo que vocalizar, me lo dices. Bueno, el cerebro está dividido en dos hemisferios, ¿no? El lado izquierdo es el lado de la lógica, ¿vale? El lado matemático. Y el lado derecho es el lado de la creatividad, el de la imaginación, ¿no? El artístico. Yo creo que más que tener uno muy desarrollado, es mejor tener los dos más o menos al mismo nivel, que eso significa equilibrio, ¿vale? No sé si alguno conocéis lo que es la glándula pineal, ¿vale? Es esa cosa morada que está ahí. La glándula pineal, entre otras cosas, es una glándula secretora que se encarga de segregar unas sustancias que se encargan de equilibrar los procesos cerebrales, entre otras cosas, que no se nos vaya el panchito. Por ejemplo, la calcificación de esta glándula es la consecuencia del Alzheimer. Y no sé si conocéis, supongo que sí, la DMT, la dimetiltriptamina, que es un compuesto que, por ejemplo, está en drogas como la ayahuasca o el LSD. Pues esto son los compuestos que segrega la glándula pineal. Y no sé si conocéis el taoísmo, ¿vale? El taoísmo es la religión, filosofía más antigua de China. Que entre otras muchas habla de eso, el tercer ojo, ¿vale? El tercer ojo es el ojo de Horus, ¿vale? Que está presente en muchas otras filosofías y incluso en simbologías, ¿vale? Entonces, según el taoísmo, ¿vale? En algún momento el ser humano tuvo el tercer ojo presente. El tercer ojo, para los un poco salidetes, el de la cara, ¿vale? No. Algunos tendrán cuál. Bien, pues el de Tensian. Pues por alguna razón el ser humano perdió la capacidad de tener ese tercer ojo y el tercer ojo se escondió, ¿vale? Y hay científicos que han estudiado la glándula pineal y coinciden en una cosa con lo que dice la filosofía del taoísmo, que es la zona donde se escondió el tercer ojo es la glándula pineal, ¿vale? Y por ejemplo, si conocéis la meditación, por ejemplo, el taoísmo tiene el método OM, ¿vale? Que el OM tiene su ciencia por detrás, que no es ponerte a decir OM y quedarte dormido y en algún momento meditarás, sino que lo que trata de hacer es con ese monosílabo generar con la garganta una frecuencia, el sonido a una frecuencia entre 8000 y 9000 hercios, no me la sé concreta, ¿vale? Pero eso genera, ¿vale? El cerebro reacciona ante las distintas frecuencias. Entonces, al generar esa frecuencia, la glándula pineal empieza a comportarse de forma no normal, ¿vale? Con eso lo que hacen es segregar de una distinta forma esas sustancias que son alucinógenas y con eso consiguen los estados de meditación, ¿vale? Pero esto era paja, esto era relleno, ¿vale? Esto era para un aperitivo. Bueno, empezamos. Es un placer estar aquí rodeado de tan extraordinarios programadores. No conozco a la mitad de vosotros, la mitad de lo que desearía y lo que deseo es menos de la mitad de lo que la mitad merecéis. Bueno, ¿de qué va esta charla? Esta charla es una charla, a mí me han dado pie a hacer lo que quiera, entonces es una charla reflexiva. Reflexiva en cuanto a que, bueno, eso lo vamos a ir viendo, ¿vale? Pero muchas veces, pensando en contextos más individuales o más a nivel global, muchas veces no nos preguntamos qué estamos haciendo, para qué lo hacemos, si tiene algún sentido, si realmente estamos haciendo las cosas bien, una línea de progreso, ¿vale? Tener en cuenta que esto es mi interpretación, ¿vale? Todo el mundo puede tener una interpretación distinta, no quiere decir que una sea errónea y la otra no, ¿vale? No existe una verdad absoluta, sino que lo bueno es intercambiar interpretaciones, ¿vale? Empezaré introduciendo, ¿vale? Para que se entienda esta reflexión, el primer punto, no me quiero extender mucho, ¿vale? Es un análisis sobre un tramo temporal, ¿vale? Siempre hablando de tecnología, ¿vale? No de otras cosas.
en ese tramo temporal voy a coger 3 momentos históricos, ¿vale? Y voy a hacer pues, una especie de comparación, ¿vale? Son momentos consecutivos, ¿vale? Y ahí se va a entender esta reflexión en qué hilo va, ¿vale? Eso para entrar al punto gordo de la charla, que es la web, ¿vale? Que para mí es un punto de inflexión dentro de lo que es la tecnología, por ciertas cosas que no voy a hacer spoiler, ¿vale? Entonces voy a entrar ya directamente en el tema de ese primer punto, ¿vale? Donde vamos a entender un poco ese tono reflexivo de qué estamos hablando, ¿vale? Vale, era una noche de verano en 1964. No, a ver, vamos a ver. Nosotros, la IBM que conocemos, ¿vale? El precursor de ese modelo de negocio que ahora hemos heredado, ¿vale? En cuanto a esas empresas tecnológicas grandes, ¿vale? Esto es heredado de IBM, ¿vale? Cuando pensamos en esos superordenadores, ¿vale? Esos ordenadores que ocupaban habitaciones, siempre tenemos a IBM como la primera empresa que precursora de esto, ¿no? Yo aquí he puesto 2 ejemplos. Por ejemplo, el IBM 1401, ¿vale? Supuso un gran cambio, ¿vale? Después de la posguerra, ¿vale? Después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando IBM se crea como la conocemos hoy, aunque realmente IBM viene del 1880. Este modelo dio paso, ¿vale? Al IBM 360, que es el que hoy más la familia de IBM que conocemos hoy en día, la implantada hoy, porque IBM sigue utilizando su tecnología, que es la última, es la 390, ¿vale? No es una charla de COBOL, es el IBM 360, ¿vale? En 1964, digamos que el término ese tecnológico de superordenador es cuando se tiene más en consciencia, ¿vale? Y esos superordenadores, ¿vale? Bueno, IBM tiene una línea tecnológica que se llama Mainframe, ¿vale? Que es COBOL, CIX, DB2, ¿vale? Que se sigue usando hoy en día. De hecho, yo empecé a trabajar en el 2003 y yo empecé en esa tecnología, estuve 4 años o 5, y para que penséis, esto era y se sigue haciendo así, ¿vale? Lo de la UX para IBM no contaba mucho, ¿vale? Esto es la pantalla negra y de hecho eso al final tú con tu portátil pues solo necesitas un emulador, te conectas a la máquina, ahí el entorno local no es lo que todos pensamos, ¿vale? Ahí todo se hace, pues es un telnet a una máquina, al MVS, y desde ahí trabajas, ¿vale? No he evolucionado en cuanto a UX, ¿vale? Pero os cuento una anécdota, esto es real, mío. Yo estaba en mi casa, a lo mejor llevaba 2 años ya trabajando en Mainframe, y estaba en mi casa en un sábado, sería por ahí, estaba viendo la tele y estaba en el salón, pues con el portátil. Y de esto que mi madre viene, se sienta pues para ver la tele y me mira lo que estaba haciendo, y en concreto tenía una pantalla muy parecida a esta, ¿vale? Esto es COBOL. Y entonces me mira y me dice, yo hacía eso. Y digo, ¿qué dices? Digo, mamá. Mi madre es de las del WhatsApp de escribiendo. Y entonces resulta que decía, sí, pic, X, no sé qué. Esto son declaración de variables, ¿vale? Y entonces, bueno, pues resulta que me entero que mi madre, antes de dedicarse a la familia, en los años 70, trabajó por una empresa que trabajaba para IBM como codificadora de datos de tarjetas perforadas. No sé si codificadora de datos sería el término más adecuado. En aquellos superordenadores, la forma de compilación, ¿vale? No era como la habitual. Nosotros compilamos a prueba de error ahí, tal cual directamente en la máquina. En esos momentos, pues probablemente habría 2 MHz de procesador y se compilaba a través de unas tarjetas perforadas, ¿no? Los programadores escribían en papel y lápiz el programa, se lo daban a esta gente que lo pasaba a tarjetas perforadas, esas tarjetas se introducía y eso ya cuando quisiese terminaría, ¿vale? Hay una filosofía ahí que ha cambiado mucho de esa gente que tenía que programar escribiendo, y como te equivocases pues igual la liabas un poco, porque el tiempo de proceso de compilación y volver a arreglar los errores no era pequeño. Entonces estaría bien coger a alguien de esos y preguntarle la filosofía que tenía antes, porque nosotros ahora programamos mucho ahí a prueba y error, ¿no? Y bueno, pues resulta que 30 años después yo ahí veo una evolución, ¿sabes? Vale que la UX no ha cambiado mucho, pero de compilar en tarjetas perforadas a poder yo directamente hacer un telnet a la máquina, trabajar directamente con la máquina, pues hay un proceso evolutivo, ¿vale? Bien, el primer momento que voy a sacar de esto es el momento de los superordenadores, ¿vale? Porque esto da paso a algo, ¿vale? ¿A qué da paso? Da paso al ordenador personal, ¿vale? A ver, evidentemente hay un paso previo, empezamos Spectrum y demás, luego hago mención, pero
saco 3 momentos, ¿vale? El momento siguiente, ¿vale? Es el ordenador personal, ¿vale? Años 80, ¿vale? Hemos pasado de los años 60 más o menos al año 80. Aquí se mantienen siempre 2 premisas. Una más clara, que es todo se suele hacer más pequeño. O sea, pasamos de unos ordenadores que ocupaban habitaciones a ordenadores que ya puede cada uno tener en casa. Pero también hay otra que no es tan factible, esa premisa, y es que se mantiene absolutamente todo lo que podías hacer, ¿vale? Hasta entonces el conocimiento, la innovación estaba muy centralizada en esas empresas tecnológicas y en esa gente que trabajaba en esas empresas, porque nadie podía permitirse ni tener espacio para esas máquinas. Pero el salto al PC introduce una cosa, que es que todo lo que se podía hacer ahí lo podemos hacer nosotros. Los sistemas operativos usábamos los mismos. Pues coger y pues programar, pues tienes compiladores para todo, puedes hacer exactamente lo mismo. La premisa se mantiene de generar ese hilo de innovación tecnología también a lo doméstico, y esto produce una descentralización de ese conocimiento y esa innovación. Esto hace que no solo las empresas puedan en ese momento ser las autoras de esa evolución, sino que también la gente normal. Una cosa es querer y otra cosa es poder, eso sí. La prueba de esto es, por ejemplo, surgen cosas en los 80 como Linux, ¿vale? O como FreeBSD, ¿vale? Hay muchísimas otras cosas que se nos pueden ocurrir, o la web mismo, ¿vale? Y esa premisa es importante, ¿vale? No es tan factible, no se habla mucho, pero eso de mantener que puedas hacer lo mismo y que genere esa descentralización de la innovación y conocimiento es muy importante, ¿vale? También es verdad que, lo que decía antes, el PC no es justo la evolución de esos superordenadores, porque por ejemplo si alguien tenía un Spectrum de 128K, pues ahí ya podías tener la opción del QBasic, que podías programar juegos en el primer lenguaje de BASIC. Y esto da pie al tercer momento, que es ahí el polémico. Voy a beber agua. El tercer momento es hoy, la generación de hoy, ¿vale? En cuanto a dispositivos, esa evolución de dispositivos son los móviles y tablas, en resumen, ¿no? Y si un momento volvemos a los años 80, en los años 80 el PC, para la gente de los años 80 y los 90, creó una generación, los que estábamos metidos ahí todo el día, instalando nuevas versiones de MS2, haciendo un double space, diciendo, hostia, que puedo duplicar mi disco duro aquí, haciendo un mapmaker. ¿Quién no ha hecho un mapmaker? Y el constante pegarse con el trasteo, hackeando My Mansion y demás, ¿no? Entonces eso evolucionaba una cosa, un perfil que yo creo que aquí prácticamente el 90% somos todos, que es el amigo informático, que todos hemos sufrido. Y entonces comparar es un momento ahora primero con el momento de hoy, esta evolución de dispositivos. Primero, en la primera premisa que hemos hablado antes se mantiene, se hace todo más pequeño, ¿vale? Pero esa premisa ¿se transporta todo lo que puedes hacer a lo que podías hacer antes? Todo más pequeño menos las pantallas del teléfono. Vale, bueno, ¿sabes? Hombre, si comparas un 15 pulgadas en monitor, bueno, vale, te lo acepto. Son demasiado grandes, dices. Son demasiado grandes. Eso es verdad. Pero son más pequeños que los monitores. No me jodas, Vale, entonces se hace todo más pequeño, pero no se transporta. Es decir, coge tu móvil y instálate un Borland C, pícate una línea de C o una línea de ensamblador, a ver si tienes huevos, ¿no? No se puede hacer, ¿no? Tenemos hoy esa generación que se llama Millennial, que había que ver a qué se refiere muy bien, porque el otro día leí que se hablaban de los que habían nacido después del 79, y digo, ¿qué dice? No compares, pero por favor. Todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo, aunque no sea un término que está en el diccionario. Vale que, hostia, ves a niños pequeños a lo mejor que manejan un tablet ahí como si hubiesen nacido con él, y dices, eso vale. No hay que quitar mérito a eso, pero el tema cuando hemos comparado esa generación de los 80 a 90 con el PC, con esos amigos informáticos, si tú miras ahora esa generación, ¿qué es lo que hace? Esa generación que heredará lo que nosotros en tecnología hemos hecho, ¿no? Los futuros informáticos a lo mejor, o los que están mamando de eso y los que les gusta, ¿no? Su línea no es tanto trastear, sino es tuitear desde que se levantan hasta que se acuestan.
Esa es la historia, porque también el dispositivo es lo que les permite. Entonces, si tú vas de primer momento, segundo momento, tercer momento y piensas en cómo ha ido de uno a otro, piensas en una línea progresiva, ¿vale? Pero del segundo al tercero, ese salto tecnológico, yo pongo en duda esa evolución hacia un progreso en una línea ascendente. Lo pongo muy en duda, pero solo lo pongo en duda. Aquí entran cosas muy aparte, también entran cosas de tecnología, pero también entran cosas muy aparte, como podría ser la globalización en los años 80 y 90, capitalismo, etc. Pero esta es la línea más o menos de reflexión de el progreso. Realmente no es directamente proporcional pensar en que el paso del tiempo y fiarse de las empresas punteras en el momento tecnológicas es directamente proporcional a progreso. Eso no es así. Claro, desde el tiempo pues es fácil hacer un análisis, pero no deberíamos pensar un poco más en lo que hacemos, que aunque sea una cosa muy particular, todo particular al final genera un hecho muy global. Y esa es la introducción a la reflexión para pasar ahora al tema gordo. ¿Dudas? Venga. No sé si no te he entendido bien, porque puede ser. 80% puesto ahí, 20% puesto aquí. Pero, ¿Estás trabajando ahí mientras? Está apagando el fuego. pero, Vale. Entonces, pero decías que los millennials hoy en día solamente tuitean desde que se levantan hasta que se duermen, en contraposición a lo que hacías tú o lo que hacía yo, por ejemplo. no, que... piensa que es una interpretación general, es una visión global. Evidentemente, claro que hay casos y casos, no estamos perdidos, la humanidad no está perdida. No voy a ir, voy a poner el caso típico, el 90% de la población se levanta y pone un tuit de buenos días y una foto del café. Sí. Que no se ha bebido. Y hoy en día lo que he entendido es que no entiendes esa... No es que no lo entienda. No es que no lo entienda, es que comparo. Comparo en aquella generación enferma de la tecnología, de los años 80-90, con la generación de ahora enferma de la tecnología. O comparo. Y comparo sobre todo con una cosa que no he dicho, que es el pensamiento de a ver si la tecnología al final tiene una premisa que es hacernos la vida más fácil. No vaya a ser que eso de hacernos la vida más fácil nos vaya a volver más tontos. ¿Podría ser? Ese es el hilo, un poco. Cuando digo esto, me refiero a que no es lo mismo tuitear todos los días que instalarte 7 versiones del sistema operativo un día. Pero no puede ser que lo estés viendo igual que lo ves Sí, igual. tu madre cuando te veía trastear, por ejemplo. ¿Repite? O sea, quiero decir, seguramente que tu madre cuando te veía trastear con el ordenador, hackeando el manejo... Mi madre pensaba que está jugando todo el día. Claro, ahí voy, pero igual esta generación de tuiteros y de, voy a llamarlos influencers, dentro de 15 años están haciendo la misma reflexión que tú. ¿Puede darse eso o no puede darse eso? Por supuesto. Quiero decir, igual dentro de 15 Por supuesto. años, Hay que tener una cosa clara, y es muy importante el concepto de filosofía, que es de esto, de lo que va. No estoy diciendo que esta gente esté perdida ni que sean... Estamos haciendo una reflexión a nivel general sobre tecnología y generaciones. No estamos sentenciando nada, pero sí que invita a pensar sobre ello. Y lo que tú dices, esa gente tendrá este futuro, es su futuro, ese futuro todavía no está escrito y esa gente evidentemente no será tonta. Y actuará, pensará y se enfrentará a diversas situaciones que nosotros no conocemos. Pero siempre es bueno pensar en las cosas con la cosa en la cabeza de tener de todo lo que tú haces hoy repercute en el mañana y no solo en un sentido particular, sino en un sentido global. Bueno, voy a esperar a que sigas reflexionando y luego seguimos discutiendo. Bueno, entonces ahora pasamos un poco al tema gordo. ¿Y el tema gordo qué es? Dentro de tecnología, ¿vale? Es entrar más a analizar. Igual, hemos hecho un análisis un poco ahí general de un tramo histórico y ahora entrar a algo más particular, ¿vale? Que para mí es el punto de inflexión claro que marca un antes y un después en lo que es la tecnología, desde mi interpretación, que es la web, ¿vale? Esto no es una charla de qué es la web, ni mucho menos, ni vamos a empezar a dar fechas ni historias así, ¿vale? En toda esta historia entran solo voy a nombrar a 2 personas, ¿vale? Que son Tim Berners-Lee, que supongo que le conoce todo el mundo, que es el que se le llama padre de la web, ¿vale? Y
todo esto, la web empezó en el MIT, ¿vale? De Massachusetts. Tim Berners-Lee era el jefe de equipo, ¿vale? A partir del año 89, el que empezó a generar, cogiendo una cosa ya hecha, que generó el protocolo HTTP, ¿vale? Que es en lo que yo voy a entrar, ¿vale? El protocolo HTTP, en el 89. Y Roy Fielding era uno de esa parte del equipo, ¿vale? Que justo en la parte de HTTP tuvo mucho peso en lo que fue la generación final, ¿vale? Y además Roy Fielding, bueno, fue el que en el 2000 hizo su... este era un hombre de universidad, hizo su... Joder, ¿cómo se llama? Su tesis doctoral, gracias, sobre REST, ¿vale? Pero luego vuelvo a esto, ¿vale? Porque yo me quiero centrar en HTTP, ¿vale? Cuando todos estos temas que pasan en el MIT siempre se prueban a un hilo militar y luego si la cosa se ve que tiene ese cauce global, pues se implementa para el resto de la gente. Y eso pasó también, no solo con la primera internet, esa ARPANET que todos sabemos, sino también con el protocolo HTTP, ¿vale? En el 89 se crea el protocolo HTTP, ¿vale? Que es el que establece la comunicación dentro de la web, ¿vale? El único protocolo que existe como comunicación dentro de la web, ¿vale? Y esto supone una implementación de la web que hoy conocemos, ¿vale? A partir en España, por ejemplo, fue en el 94 cuando llegó ese ADSL y el Internet se empezó a hacer muy típico en las casas y las empresas empezaron a optar por cambiar ese modelo de negocio, ¿vale? Hasta ahora muy desktop, muy programación en desktop, ¿vale? En standalone, ¿vale? Programación en standalone, programas de sistema operativo, a pasar a un sentido de programación orientado a la web, ¿vale? Pero eso realmente es la primera vez que se afronta y las empresas se ven en el reto de cómo se empieza a afrontar eso, y ahí es donde me voy a enfocar, ¿vale? Tim Berners-Lee, en el 94, ¿vale? Después de empezar, ya estaba la web ahí montada, estaba el pifostio ahí corriendo y estaba todo en el MIT muy, muy candente. Entonces crearon un consorcio, ¿vale? Que es la W3C, que es el que se encarga de dirigir toda la evolución de todas las arquitecturas y tecnologías que tienen que ver con la web, ¿vale? Hoy en día sigue dirigiéndolo, por cierto. Entonces, este consorcio, voy a hacer aquí un hincapié para que se entienda porque es importante, ¿vale? El consorcio no cambió mucho desde que se hizo hasta después. ¿Y a qué me refiero? A que tiene dos tipos de perfiles. Un perfil más particular, o sea, personas que podemos ser nosotros, que nos podemos afiliar y podemos proponer, ¿vale? Y luego tiene un perfil más corporativo, en que son empresas que generan su perfil corporativo y los trabajadores de tecnología se crean un perfil dentro de esa empresa y están más, o sea, son dentro de la W3C, pero en vez de ser particulares son gente corporativa y esos tienen mucho más peso, de hecho tienen todo el peso, son los que deciden de las propuestas que van pasando por estados, son las que al final se aprueban, ¿vale? Al final esto significa que las empresas del momento, tecnológicamente las empresas más grandes son las que deciden el estándar, ¿vale? Hacia dónde vamos, ¿vale? En estos años, ¿vale? Toda la década de los 90 las empresas que estaban ahí, las más potentes, las que tenían más peso eran Microsoft y IBM. También estaba Sun, pero no tenía tanto peso. Entonces, esto lo digo porque viene muy a colación de lo que voy a ir a después, ¿vale? Porque lo que voy a plantear después es si alguien me conoce aquí, es una de mis debilidades, que es SOAP versus REST, ¿vale? Ahora entramos en detalle. ¿Por qué? Porque este es el mayor problema. Cuando estamos hablando de progreso, aquí yo os voy a dar un dato en el que hasta ahora no he categorizado, pero ahora voy a categorizar. Durante 10 años no hubo progreso en lo que fue la programación en la web. ¿Qué pasa? ¿Te has quedado? No, ¿verdad? No, vale. En el 94, ¿vale? Como decía antes, las empresas tienen que dar el salto a esa programación standalone a la programación en la web. Y las empresas que nos soportan, nos dan esos frameworks, eso Visual Studio, tal, las tecnologías para que los demás en nuestras pequeñas empresas pasemos a la tecnología, tenían ahí que pegarse rápidamente para proporcionarnos todo ese software y todas esas arquitecturas. Esto va mucho de arquitecturas. Entonces, hay una cosa que HTTP estaba ya inventado. O sea, HTTP se inventó en el 89 y HTTP no cambió. El último cambio de HTTP es en el 98. Y lo único que se metió fue Patch, que es un nuevo método que no lo usa ni Dios,
y prácticamente no cambió. ¿Esto por qué lo digo? Porque las empresas que más lidiaron con esto, sobre todo, fue Microsoft, Sun y IBM. Y plantearon una propuesta, ¿vale? Llegaron con una propuesta, ¿vale? Esa propuesta fue SOAP. En el 98 Microsoft se acepta SOAP desde la W3C como esa forma de comunicación, es lo que llamamos web service, ¿no? Aquí todo el mundo sabe ya lo que es un web service, todo el mundo ha programado con WSDL, J2E, .NET, ¿vale? Antiguo. Y aquí tienen un delito que yo creo que les ha servido luego al final, porque SOAP, ellos dicen que es un protocolo, no es una arquitectura. ¿Qué quiere decir eso? Ellos escudan en que SOAP no es solo aplicable a un protocolo HTTP, sino que también podías usar SOAP con un protocolo STMP. Y dices, vale, es verdad, porque es una forma de comunicación, ¿vale? Aquí SOAP se genera con una máxima, y es porque hay una problemática de arquitecturas de comunicación, ¿vale? Hasta ese momento todo era standalone, ¿vale? Y estaba COM y estaba Corba, ¿vale? Claro, ellos durante 4 años se tiran pegando intentando generar cómo vamos a programar en la web con estas arquitecturas, ¿vale? Cuando estas arquitecturas funcionan muy bien, comunicación máquina a máquina, como se hacía antes, cable del COM1 al COM1. Entonces, al final del todo, llegan a la casuística de que XML RPC es la arquitectura de comunicación que se usa, ¿vale? para la programación en lo que es Internet, ¿vale? Eso es lo que ellos dicen, es decir, ellos se basan en lo que es XML, ¿vale? Incluso utilizan XML como sistema de transmisión de datos, ¿vale? Si alguien se está perdiendo algo y quiere que matice algo, me dice. Entonces, ellos crean un sistema para la comunicación en la web, es decir, todos a partir de ahí empezamos a diseñar nuestras aplicaciones pensando en este sentido. Cuando realmente llegó un tío que se llamaba Roy Fielding y durante mucho tiempo estuvo mirando y diciendo, ¿qué coño estáis haciendo? De hecho, hay muchos hilos que se pueden ver de correos del MIT, porque están abiertos los hilos de la W3C del MIT. Y este hombre llevaba mucho tiempo diciendo que ¿qué estáis haciendo? Si esto ya está inventado. Venía a decir, lo voy a explicar un poco más para que se entienda, ¿vale? Pero este tío venía a decir que se ha rizado el rizo y habéis cogido algo, habéis inventado una cosa que es como un parche sobre un parche para intentar hacer algo que ya estaba inventado, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es lo que está inventado? Lo que está inventado es REST, ¿vale? REST es una arquitectura, esto sí es una arquitectura web, pero REST se define como tesis doctoral de Roy Fielding en el 2000, ¿vale? ¿Por qué? Porque él ya después de la creación de la W3C, ¿vale? Que fue su punto en el que se separó un poco, y ya empezó a ver cómo tendía eso. Él siempre era un trabajador de universidad, y empezó a ver cómo tendía, cómo evolucionaba ese HTTP que había hecho él y cómo lo usaba la gente. Entonces empezó a ver que las empresas estaban haciendo una cosa que no era lo que tenía que hacer, que es esos web service que nosotros hacíamos. Y entonces él dijo, pues me voy a meter y voy a empezar a hacer una tesis doctoral que no es inventar nada nuevo, es simplemente expresar de una forma semántica más adecuada cómo se debería diseñar una aplicación web, ¿vale? Y de hecho tardó mucho tiempo, esto estuvo muy dormido, hasta el 2008, 2007, 2008 más o menos no se le empezó a hacer caso y decir, hostia, igual tienes razón, ¿vale? Y así que durante el 98 hasta el 2008, 10 años, estuvimos usando SOAP como forma de comunicación para hacer aplicaciones web, cuando ya estaba inventada un sistema evidente para realizar aplicaciones web como es REST. Por ejemplo, en una comparación muy básica, SOAP, ¿vale? Utiliza solo un método HTTP que es POST, ¿vale? Incluso si lo sustituyes por GET funciona, es increíble. Es la idempotencia. La idempotencia, si no se sabe lo que es en informática, la idempotencia es cuando tú llamas una función a un proceso, llames la cantidad de veces que llames, siempre va a devolver el mismo resultado, ¿vale? La idempotencia es una propiedad que se le dio a la web, ¿vale? Por ejemplo, REST no solo utiliza todos los métodos. REST tiene varios métodos, ¿vale? Está post, put, delete, get, está get, está options y luego se creó patch, ¿vale? Pero REST lo que establece es que se debe diseñar una aplicación web en función del protocolo que estás usando. SOAP cogió e inventó un remedio en el que voy a usar esto de aquí que están diciendo porque no lo entiendo.
y me voy a inventar algo porque me he liado yo en mi cabeza que las arquitecturas de comunicación deben ser compatibles, cuando no hay arquitectura de comunicación. Es la web, la HTTP, la que te está dando la arquitectura. ¿Vale? Entonces, claro, esto puede tener sus razones. Vamos a ver, en su momento las empresas, Microsoft, IBM, primarían pues el hacerlo ya, el tema de lo económico primero más que la tecnología, pero también tenías al lado a gente que había hecho esto, igual le podías haber preguntado. Es como lo que hemos hablado de los millennials, esa generación de ahora las empresas están primando el consumismo frente a otras cosas. Pues en la web pasó una cosa muy parecida, y es estamos dando en la W3C se está dando la capacidad de evolucionar, sobre todo las empresas. Pero ¿en qué línea las empresas quieren evolucionar? Hoy esto va para otra charla, porque tenemos un ejemplo parecido con el nuevo paradigma de programación reactiva. Pero bueno, cuando tú vamos a ver, en el paso aquel de los grandes ordenadores al PC, ahí no veo que se le pudiese achacar algo a la gente, porque las empresas están pensando en tecnología, pero hoy en día da una sensación de que no es que no piensen, evidentemente dentro de las empresas trabaja gente y esa gente pues estará pensando en lo que piensa, pero parece que prima más una opción propia de lo que la empresa le beneficia o no, porque esto es un ejemplo de que tuvieron 4 años para solventar un problema, era la primera vez que nos enfrentábamos a crear una aplicación web. Pero es que ya estaba inventado el cómo hacerlo. Podías haber preguntado, o podías haberte leído lo que habían escrito, ¿no? Que yo creo que iban por ahí los tiros. Y esto es más o menos, para mí, después de haber visto desde un contexto histórico, esa reflexión sobre la evolución, si realmente estamos en un progreso ascendente dentro de lo que fue la web, esto claramente supuso, pues para mí, directamente no un retraso, sino hubo tráfico ahí, porque si tú piensas ahora, si desde un primer momento, en el año 98, hubiésemos tenido una arquitectura REST y que a partir de ahí todo empezó a evolucionar, HTML5 es fruto de esto realmente. Hostia, pues igual hoy estaríamos hablando de otras cosas, pero bueno, la vida es así. Y bueno, este hombre, el Tim Berners-Lee, le hicieron una entrevista, ¿vale? No sé si esto fue de BBC o de Guardian, creo que fue de Guardian, sí. Le hicieron una entrevista en 2017 donde habla, que dice The System is Failing, que de ahí viene el título de la charla, ¿vale? Entonces él ya lleva mucho tiempo diciendo que la web está mal, ¿vale? Que el sistema está fallando, ¿vale? No sé si habéis visto la serie Silicon Valley. Vale, pues plantea esta premisa también de que la web está fallando. Lo que pasa es que ellos lo abordan en un sentido distinto. Ellos hablan hay que descentralizar la web, y hablan de una web peer-to-peer, que vaya en todos los dispositivos, como bitcoins. Una movida. Pero no es el rollo. De hecho, la última persona que se atrevió a hablar de una web distinta fue Al Gore, y Al Gore acabó muy mal como productor porno. No, mejor no meterme en esa cosa. Entonces, él lo que habla realmente es que estamos en un momento de que hay un spam masivo. Empresas como Facebook, Google se matan por la venta de datos masivos de las personas, los ad blockings, el tema sobre todo de spam y anuncios, ¿no? Dice que estamos en un momento en el que esto hay que replantearse porque estamos muy jodidos. Y nosotros hemos hablado de una cosa muy particular que hablaba de arquitecturas de comunicación, que era SOAP versus REST, ¿vale? Pero esto es más a nivel general, aunque eso tiene mucho que ver. Esto plantea un problema ya a nivel general de hacia dónde estamos yendo. Y esa es una buena reflexión. Ahora nosotros estamos dentro de la programación web y prácticamente estamos trabajando incluso con cosas que son parte del borrador del año siguiente, como puede ser si alguien trabaja con Angular 2 o con programación reactiva. Está trabajando en una prueba de lo que va a ser el siguiente borrador. Perdón, este borrador que sería el siguiente estándar. Entonces, por ir al último punto, ¿vale? Y el más emocionante. ¿El qué?
Puede ser también. No, yo creo que polémico era este. ¿No tenéis nada? Alguno dice, todo lo que has dicho es mierda. Me gusta SOAP. Yo hago web service. Yo tengo mi impresión Dale. con lo del comentario de Sir Tim. Es que se refiere sobre todo a los accesos a Internet. O sea, vale, Facebook no es más que una aplicación web, se ha hecho muy popular, básicamente, consigue que un montón de gente regale sus datos, y sí, es un gran player, pero no es un player crítico. O sea, los players críticos en el acceso a Internet son los que mueven los volúmenes de datos de países enteros y demás, y el problema está en que ya puede llegar un momento en que si un país o una organización toma una decisión, afecta a todo Internet. Entonces, claro, el problema está en que para conseguir una red que sea, lo diré, inmune a la censura, a los cortes de telecomunicaciones, ese tipo de organizaciones que ya han conseguido controlar la red, pues obviamente son perjudiciales. Un árbitro donde se supone que no tiene que haber árbitros. Entonces, creo que la opinión de Berners-Lee va por ahí. Va por ahí también, sí. Lo que pasa es que hablamos ya de temas de hecho lo comenta más abajo en el artículo. Es que si hablas de Facebook en realidad es para que la gente empiece a leer el artículo, pero al final todo el mundo tiene Facebook. Quieres saber qué narices pasa. No, yo no tengo. Pero pienso que en realidad Facebook no es, o sea, no es un enemigo, es decir, un enemigo del uso inteligente de Internet. Él lo dice sobre todo por la parte del spam masivo. La parte que tú dices es así, de hecho eso ya se ha comentado muchas veces, lo que pasa es que eso mezcla un tema gubernamental. Yo tenía aquí una premisa de no meterme en temas políticos. Que no. Entonces no he querido entrar. Pero luego en las preguntas sí podemos entrar. Pero sí, lo veis muy interesante. Porque es que hay muchos problemas. Porque además todo deriva. La parte del spam podríamos decir que es algo muy concreto, pero lo que tú has dicho es hablar ya de cosas que afectan más a nivel global dentro de la web. Que en el fondo la web es tampoco... No es la forma que supongo que ellos tenían en la cabeza. Pero esto es como cuando comparábamos el primer momento con el tercero, de que pues ellos a lo mejor piensan que estáis haciendo mierda, sois lo peor, y como nosotros pensamos de ellos, pero igual no es así. Pues nosotros somos los que decidimos y los que somos inteligentes para darnos cuenta. Glándula pineal. Bueno, entonces ahora vamos a, ya por terminar, ¿vale? Cómo está la web ahora mismo, ¿vale? Desde un estado un poco más global, ¿vale? Una visión más global, ¿vale? Y también interesante, ¿vale? Aquí hay una reflexión todavía mayor, pero esa la voy a dejar a vosotros. Vale, esta imagen la habéis visto mucho seguramente porque es la típica imagen que se usa para esto, que es un iceberg, para decir cómo está ahora mismo dividida lo que es la web, ¿vale? Está la Surface Web, la Deep Web y la Dark Web, ¿vale? La Surface Web se dice que es un 10%, ¿vale? Y la Surface Web es la web que todos usamos todos los días, el marca, el país, el mundo, el público. Es todo lo que está indexado, ¿vale? Los buscadores, ¿vale? Todo lo que los crawlers dicen, esta referencia está aquí, indexamos, ¿vale? El contenido no indexado, ¿vale? Es la Deep Web, ¿vale? Que no tiene nada de especial. La Deep Web puede ser, por ejemplo, no son solo webs, ¿vale? Son bases de datos, son, por ejemplo, un Jenkins que usas en el curro o cualquier cosa que no esté indexada, ¿vale? No tiene por qué ser algo, puede ser algo secreto, como cosas internas gubernamentales o de servicio de inteligencia, o puede ser cosas que usa cualquiera, o puede ser yo que me conecto a internet y tengo abierto el puerto 80 ahí con una web chorra y no estoy indexado, evidentemente, pues soy parte de esa web, ¿vale? Y luego está la Dark Web, ¿vale? Que solo he puesto contenido ilegal porque ahora es donde voy a entrar, no voy a entrar a las otras dos, ¿vale? Que también se dice que es un 10%, ¿vale? La Dark Web, bueno, esto daría para una charla entera y más, ¿vale? Pero como viene un poco al hilo de la reflexión de lo que Tim decía y también para comparar en cómo hemos usado lo que se nos ha proporcionado, ¿vale? La Dark Web. ¿Se finí? Pues nada, a vosotros.